A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Toda mamá que está embarazada y que está esperando un bebé piensa que el momento del parto va a ser el momento ideal. Piensa que posiblemente más allá de los dolores o más allá de esa situación que puede generar un poco de estrés, el hecho de tener a su bebé, de escucharlo llorar inmediatamente, idealiza ese momento, pero no todas las futuras mamás viven esas situaciones. Hay muchas mujeres a quienes no pueden completar las 40 semanas o los 9 meses de gestación y el parto se adelanta. Hablamos entonces de los bebés prematuros. Un niño prematuro es un niño que nace entre las 21 y 25 semanas de gestación. Es un niño que nace con algunos riesgos, pero hoy no nos vamos a centrar en la parte médica de esos riesgos de los niños. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a abordar de cómo es el tema sobre cómo es el impacto psicológico al tener un bebé prematuro, cómo impacta a las familias el hecho de no poder llevar a su hijo a casa después de que la mamá dio a luz, y mucho más. Estos embarazos pueden ser más complicados cuando hablamos de embarazos múltiples. Para hablar de este tema, hoy tenemos a una persona que yo estimo muchísimo, que quiero mucho, Mariuxi Cadena. Ella es psicóloga educativa. Ella es además una mamá de gemelos, y gemelos que fueron prematuros. ¿Y quién mejor que una persona que ha pasado recién, hace poquito, y que está viviendo esa experiencia para contarnos cómo ha sido la experiencia para su familia y cómo desde el punto de vista psicológico se pueden hacer reajustes y ayudar y apoyar a aquellas personas que están viviendo estas situaciones? Mariuxi, bienvenida. Qué bueno tenerte en Psicolife ahora. Gracias por hacerte un tiempito en tu agenda y por acompañarnos en este programa. Gracias, Eli, por la invitación. Pues es un gusto para mí poder dar a conocer mi experiencia. Como psicóloga es una y como madre es otra. Uno tiene que vivenciar para poder ayudar. Entonces es un gusto también para estar aquí conmigo. ¿Tú te embarazaste de gemelos? Sí, te estábamos planificando. Tengo un niño de 11 años y planificamos hace unos 3 años otro bebé, la parejita, como decía. Pero sí, me salió la parejita, pero de gemelos. Son 2 varones. Nadie dice que es un embarazo gemelar, mellizos o múltiples. Fue un embarazo diferente, sin un pronóstico de saber cuándo iban a nacer. Por su diagnóstico, en un inicio les diagnosticaron restricción selectiva, que es que el uno tenía más sangre que el otro. Después se cambió el diagnóstico y luego se volvió a quedar con la restricción selectiva, que era un buen panorama supuestamente para llegar a los 9 meses. Eso justamente iba a decir. Eso en definitiva te hacía de alguna manera abrigar las esperanzas de que llegabas al embarazo cumplido el término y de que los niños iban no a tener ninguna complicación. Es interesante porque todo el mundo me decía, los bebés gemelos son prematuros. Y yo me negaba mucho. Decía, no, yo no quiero un niño prematuro, pero no es nuestra decisión. Primero la decisión de Dios, y la segunda es por qué los niños no avanzan más. Como a mí me dijeron en el hospital, ya después de haberme resignado, me dijeron, el cuerpo de una mujer no avanza más, porque son 2 vidas que lleva, y su cuerpo ya llegó a 9 meses. Entonces ya no hay un embarazo de 12 meses más. Entonces es la razón por la que no se da. Cuando tú estabas embarazada y con estos diagnósticos, visitar más frecuente al médico, que no es lo mismo que cuando tuviste, por ejemplo, tu primer embarazo, que ibas cada mes, los chequeos eran diferentes, ¿empezaba dentro de ti a surgir una serie de interrogantes, de inquietudes, de angustia de pronto frente a lo que podía ocurrir también? Claro que sí. El impacto de decir, estoy embarazada después de 11 años, lindo. Después del impacto de tener 2, wow.
Y luego el impacto de comenzar a ver que uno crece y otro no en el vientre, ya se viene más difícil. Es una montaña rusa. Solo las mamás que vivimos y experimentamos nos podemos entender. Es totalmente diferente al primer embarazo, porque todas las mamás y con quienes compartí en el hospital, todas concordábamos que en los embarazos de niños prematuros y sobre todo en el mío de gemelos, no había cómo planificar nada. Yo tenía semana a semana un chequeo para semana a semana vivir una semana a la vez con ellos, porque había el riesgo de muerte de uno de los gemelos dentro del vientre. No tuve un baby shower, no tuve mi sesión de fotos, todo eso duele. Y es decir, esas cosas que como mamá vas esperando, ¿no es cierto?, en el transcurso de estos meses que se va gestando, obviamente, y que la mamá va sintiendo que su bebé crece, se van perdiendo de alguna manera. Y eso la mamá lo vive como una pérdida de ella también, de haber perdido esos momentos. Claro que sí, nuevamente es frustrante, uno se siente culpable. Yo me sentía culpable de que no pude albergar más tiempo a mis hijos. No pude planificar tener una habitación para ellos, no pude planificar tener el ajuar para ellos, la pañalera, el hecho de que mi esposo pueda entrar conmigo al hospital, sino es todo tan abrupto, tan cortante, que uno realmente se siente culpable. Es un impacto para las mamás de culpa, de dolor, de frustración. Es muy duro cuando uno da luz y yo pasaba la sala de recuperación y ya no había barriga, porque fue la cesárea de emergencia, todo pasó tan rápido que yo tocaba mi vientre y ya no había nada. Y no había nadie, mis hijos tampoco estaban ahí porque tuvieron que ser trasladados a otro hospital, nunca los miré, nunca los topé, nada de eso. El momento del parto, bueno, estabas con anestesia, pero igual la anestesia de cesárea no necesariamente es general, entonces uno espera, ¿no es cierto?, cuando va a dar a luz, y si es por cesárea también, igual esperas el momento en que el bebé llore, el momento en que de pronto el médico te lo acerque y demás, y no poder sentir eso, también como madre, también va generando una angustia, me imagino, de no saber, de no tener ese encuentro que uno tanto espera. Eli, yo le comento cuando, como psicóloga y psicóloga educativa, habían venido madres a mí de alumnos de la institución de trabajo que me decían que necesitan atención porque tenían ese shock de haber tenido hijos prematuros. Y yo les decía, ya todo va a pasar, no se preocupe, el tiempo cura, todo esto pasa. Mentira. Cuando uno está en esos zapatos, ahí es donde entiende que el tiempo a veces sigue doliendo, aún sigue, uno recuerda, sí se necesita terapia, sí se necesita todo, y el momento de cesárea, el momento del parto, el momento de que un médico le dice a uno, no te puedo mostrar a los niños si es que nacen mal, que le digan a uno, no puedes hacerte la ligadura porque tus hijos tienen el riesgo de fallecer en cualquiera de las siguientes horas de vida. Marca mucho. Y claro, y en esos momentos toda la atención se dirige a la parte médica, es decir, a estabilizar, bueno, tanto a la madre como la vida del niño o de los niños prematuros, pero nadie se preocupa realmente del acompañamiento emocional que en ese momento la madre debe tener frente al impacto que implica, luego pensemos ya después del parto, de estas horas previas, luego cuando no puedes llevarte a la casa a tus niños, cuando tienes que de pronto involucrarte en una vida de hospital que salvo los médicos, una persona no está acostumbrada, el tener que ponerte ropa especial, el tener que estar con una mascarilla cubierta, el no poder disfrutarle a tu niño o a tus niños todo el tiempo. Eso es donde siempre nosotros nos dirigimos con mi esposo. El hecho de que nadie en nuestro país no prepara para qué es un niño prematuro. El médico dice va a ser prematuro, pero piensan que uno asume que es un prematuro. Nadie nos explica qué va a ser de que uno como mamá le dan el alta y no sale con su hijo, que está en la sala de maternidad con todos los niños llorando, pero uno está sola, que a los niños les tienen que retener y a veces trasladar a otros hospitales, como en mi caso a mis hijos, y no poderles ver. Y cuando se les logra ver, solo se les puede manipular a través de las termocunas. Todo el dolor de pasar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en un hospital, donde no hay fines de semana, no hay feriados, no hay nada, y tener que dejar a tu otro hijo en casa y tener que desplazarse, todo esto nadie lo explica. Lamentablemente,
Yo soy muy agradecida del lugar donde estuvo. Mis hijos fueron, gracias a Dios, salvados, porque no todos los casos salen, ahora lo sé. Gracias a Dios tan bien. Sin embargo, sí, como usted dice, es necesario que me hubiera encantado que un psicólogo baje día a día a ayudarnos a nosotros, porque adentro nos luchamos madres, sufrimos solo las madres porque no dejan entrar a los padres, no dejan entrar a una familia, no dejan conocer a los hermanos, y creo que ese sería el motivo para que un bebé logre salir de terapia intensiva, de intermedios o de básico. Todo este sistema debe aprender a cambiar. No sé cómo sea la red privada, pero yo di en la red pública, y sí nos falta un poco al país concientizar acerca de lo que es un prematuro, la necesidad de la familia, y sobre todo que una madre es la que necesita el apoyo, porque uno entra, si de por sí toda mujer que da luz tiene obviamente su depresión postparto, no digamos las que no tenemos en brazos y que todas las noches nos regresamos a casa sin nada en los brazos y dormimos sin nadie en los brazos. Entonces es más duro. Y claro, y estar mamás ahí adentro, todas viviendo de alguna manera, sí, por un lado la emoción de tener al niño, como tú decías, el día a día, ¿no es cierto? El hecho de decir, a ver, se va recuperando, pero no necesariamente al día siguiente pasa lo mismo, sino que a veces retroceden, a veces están ganando de peso, después no empiezan a ganar, o adquieren alguna infección, se empieza a complicar algún órgano, porque sobre todo mientras más prematuros nacen los niños, hay muchos más riesgos de complicaciones. Entonces, estas mamás que están ahí, que de alguna manera es el hecho de que eres mamá y tienes que ser fuerte, ¿de dónde vas a sacar esa fortaleza si no hay un apoyo psicoemocional que te vaya ayudando en ese sentido? Sí, creo que el primer apoyo, yo desde mi experiencia nos refugiamos en nuestro Dios. Segundo, la familia juega un papel muy importante porque no tenemos en ese lado un psicólogo, no tenemos. Claro. Y la segunda, entre las madres que estamos ahí. Porque nosotros no tenemos el tiempo de recuperación de toda mamá, no hacemos dieta, no hacemos reposo, porque para nosotros al día siguiente toca levantar e irse a un hospital a buscar a nuestros hijos, porque si no estamos ahí ellos no avanzan. Se hace el plan canguro para ayudarles a ganar el peso. Todo eso es algo que uno recuerda con dolor. Uh-huh. Y nosotros con mi esposo estamos decididos a cambiar esta situación, a ayudar a más familias, porque yo salí, pero hay muchas personas que yo vi que no salieron, que lastimosamente sus hijos fallecieron, y esa angustia y ese dolor nos transmitían a nosotros también. Veía madres que se les abrían los puntos en los cambiadores, que tenían que ser operadas de nuevo, vi a madres llorar día a día, y yo mismo llorar junto a mi esposo, orar, porque el hospital es donde las oraciones más se dan y suben al cielo. Pero estos niños que llegan prematuros son los más guerreros, porque ellos desde chiquititos empiezan a pelear la vida, como leía en un artículo, pelean más que un mismo adulto. A esos adultos nos caemos y esos niños nacen ya con la misión de hacer algo en esta vida. Y aparte de eso, también es el prepararte para el futuro, ¿no? Porque bueno, de pronto los papás y muchas personas que no tienen la experiencia dicen, bueno, salió el niño prematuro, ya estuvo 1, 2, a veces más veces en el hospital, dependiendo de la situación en la que haya nacido, y sale y ya todo está bien. Pero no necesariamente es así. Y más allá de la parte física, de la parte médica, también es el hecho de reajustarse como familia y de entender que ese niño va a requerir mucho más atención, mucho más cuidado que un niño que nació sin alguna complicación. Con mi experiencia, un gemelo salió exactamente al mes. El segundo gemelo se demoró, no salió al mes 3 semanas, casi cumple sus 2 meses ahí. Y ya salió porque yo le empujaba, porque no quería salir. Y cuando ya estuvimos en casa, hacer entender al entorno qué es un prematuro es otra situación, porque el médico lo que le dice es prohibidas las visitas, prohibido salir, cuidado animales, y nos meten todos los miedos, ¿no? Hay que entrar bien lavado las manos, súper estériles, y todo el proceso que se debe dar del hospital a la casa. Eso hay que tener mucho cuidado. Mis gemelos ya tienen 6 meses casi, ya estamos casi fuera de peligro, pero no es que sale del hospital y hacemos vida normal y todo eso, no, empieza ahora los chequeos. Uh-huh. Y que el examen de vista, porque son prematuros, el examen de oído, el examen de cadera, y con uno de los gemelos tuvimos que hacer una operación de 2 hernias de forma privada ya.
y que le ayuda todavía, y que la bilirrubina. Es todo una cajita de sorpresas los niños, porque no completaron sus 40 semanas, sino que salieron las 32, y que eso les produjo también daños a ellos mismos, pero sin que ellos supieran. Entonces nosotros como familia afrontamos, y sí, nuestros cuidados han sido bastante estrictos, hemos seguido lo que los médicos nos han ayudado y hemos hecho respetar a nuestra familia las decisiones que hemos tomado sobre nuestros hijos, porque siempre digo, al fin y al cabo a nosotros nos costó lágrimas sacarles adelante a esos dos pequeños. Y eso, Mariuxi, cuando tú dices, bueno, ya salimos, ¿no es cierto? Pero claro, viene esta cajita de sorpresa a la que tú haces referencia. Como familia, ya tener un bebé implica un desajuste muchas veces, porque es el hecho de empezar a conocer a ese niño, de los llantos a las madrugadas, de que algún alimento le queda bien, otro no le queda bien, de conocerle. Bueno, en tu caso son dos, pero además son dos con esta condición de riesgo. ¿Cómo la familia se empieza a reajustar nuevamente a esta condición que tiene estas medidas de cuidado por un lado, pero que además tiene que empezar nuevamente a funcionar como familia, con tu hijo más grande, por ejemplo, tu vida en el trabajo, con tu esposo? ¿Cómo empieza ese reajuste? ¿Qué tan complicado es eso? Es complicadísimo, porque de estar en el hospital 2 meses con los bebés ahí y no tenerles en casa, llegan a casa y lloran. El tiempo de adaptación a casa es diferente porque están acostumbrados a dormir con luces, con aparatos, con sonidos, y en casa ya no hay eso. Ellos no termorregulan, es decir, se ponen fríos muy rápido y hay que ayudarles. Y teniendo otro hijo que quiere la atención porque no ha tenido a su madre por 2 meses, teniendo a mi esposo que quiere ayudarme a mí, pero yo quiero ayudarle a él, nos costó al menos 2 meses después nosotros adaptarnos a que, no, mis hijos son lindos, mis hijos son hermosos, duerme el uno, no importa que el otro esté llorando, no se levanta, mal podría decir, pero son 2. Claro. Se necesita el doble de manos. Si uno es difícil, 2 nos complicaba, y más con un segundo que venía, salió del hospital con las justas, como le digo, claro. Salió a hacerse reparaciones afuera. Entonces para nosotros sí nos costó 2 meses de adaptarnos, nosotros 5 compactarnos, que mi hijo mayor entienda que ahora tenía que compartir su amor, que no es que dejé de amar, sino que ahora el amor se hace más grande, pero que ellos necesitaban, pero él también necesitaba, que mi esposo y yo ya no podíamos compartir el mismo tiempo que antes, no podíamos ni siquiera desayunar tranquilos porque estaban los gemelos, y las lágrimas, y todavía teníamos el shock. Y en las noches escuchábamos aparatos, mientras dormíamos teníamos en nuestras cabezas eso. Entonces, sí, 2 meses, y yo puedo decir que como al 5.º mes después de que mi pequeño salió operado, desde ahí las cosas para nosotros han cambiado el panorama, porque los 2 se han tranquilizado, los 2 ya tienen un mejor panorama médico, y pues bueno, ya están más grandes. Yo me anexé al trabajo. Y también otro proceso duro, porque después de 5 meses que había dejado de trabajar, ahora anexarse dolía dejarles, dolía separarme de ellos. Y todavía en una condición de fragilidad, porque no es que están duros todavía, como podríamos decir. Ahora, esta es un poco la experiencia que tú has ido viviendo y que nos has ido contando y compartiendo. Yo creo que muchas mamás podrán sentir identificación con esos momentos que tú has vivido. ¿Cómo abordar ahora sí voy a entrevistar a la Mariuxi psicóloga, voy a preguntarle a la psicóloga que ha vivido esta situación, cómo empezar a abordar esta problemática que realmente es tan compleja y que pasa tan desapercibida desde el punto de vista psicológico? Tú nos decías que tienen un proyecto con tu esposo, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo no caer en una depresión? ¿Cómo no echarse a llorar también con los bebés? ¿De dónde sacar esas fuerzas? Yo sé que el amor y la fe obviamente te ayuda, pero ¿cómo ayudar a esas madres para que ese proceso no sea un impacto tan grande y no sea además el hecho de tener un recuerdo tan doloroso de esas etapas que deberían ser tan bonitas en general? Claro. Bueno, desde el ámbito ya como profesional, primero cambiando la mentalidad de quienes van a recibir a los niños prematuros. No puedo cambiar la mentalidad de los médicos antes de, porque se debería. Nosotros hemos analizado mucho y hemos visto por redes sociales, por ejemplo en Estados Unidos, hoy se celebra el Día de la Concientización del Niño en Cuidados Intensivos. Ajá. Hoy hay el día del prematuro, que es desapercibido, que nadie lo sabe sino las personas que lo hacemos. Entonces es llegar, en nuestro caso estamos con la red pública tratando de llegar a la dirección de neonatología, que tuvimos una buena empatía y nos ayudaron para de ahí, a raíz de nuestro caso se abrió
que puedan ir ya las abuelitas a ayudar a criar a los niños que están, a raíz de que yo pedí, porque no me abastecía con los gemelos. Entonces se abrió Familias en Acción, donde yo estuvieron mis hijos. Entonces desde ahí empieza el cambio, a ayudar a esa red de que lleguen nuevos profesionales, porque se necesita abrir, que llegue la familia, porque ¿quién es el soporte de uno? La familia. Supuesto. Y de ahí nosotros con mi esposo nos estamos pensando es dirigirnos a los hospitales, y como hay los momentos de lapsos de poder visitar a los niños y los papás se quedan fuera, ahí ayudar a los papás con nuestras experiencias, llevar dotaciones también, tanto sea porque tener un niño prematuro es muy caro. Es muy caro, aunque la red pública da casi todo, pero después no se sabe qué. Entonces nosotros, para tener un niño prematuro, hay que mandar las celdas de ropa pequeñita, pañales pequeñitos especiales. Entonces empezar, y con eso llegar en el ámbito de psicología, de lo que es no una terapia, porque sí se debe hacer una terapia, pero sí el acompañamiento emocional. Y la psicoeducación en ese momento, de irles preparando para las semanas que se van viniendo, porque ni siquiera podemos pensar en los meses y demás, sino en las semanas, en el ir aceptando también de alguna manera esta nueva condición del bebé, ¿no es cierto? Que de pronto, no en todos casos, como tú nos decías, salen bien librados, algunos de pronto salen con muchas dificultades después. Sí, entonces desde el ámbito de psicóloga no me puedo quedar esperando que llegue una mamá a decirme que fue mamá de prematuro y que necesita mi atención. Ya no puedo esperar, porque yo viví y mis hijos fueron salvados, y tengo ahora la misión de, como psicóloga, ir a buscar esas personas para ahí ayudar, porque nadie en los tiempos duros le va a buscar a uno, porque tiene que estar con sus hijos. Claro, cuando tú decías se necesita la terapia, yo pensaba justamente eso, decía, de hecho se necesita, la mamá necesita un proceso terapéutico, la familia de pronto inclusive, pero estás tan abocado al cuidado de los niños que en qué momento, además recursos económicos y materiales, pero sobre todo la parte emocional, si estás tan abocado a ellos, ¿en qué momento vas a decir, bueno, voy a pensar en mí y me voy a ir a un proceso terapéutico? Requieres más bien esta intervención en emergencia, porque es una situación, es un estrés postraumático en realidad el que la familia vive en ese momento. Y sí, hay personas que me han dicho, pero tú vas a hacer este proceso gratuito. Le digo, sí, porque a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba en la sala de espera, alguien llegaba a mí a decir, todo va a salir bien, pero tienes que tener paciencia, tienes que vivir un día a la vez, tienes que llorar para el día siguiente volverte a levantar. A mí me hubiera gustado que alguien llegue así. No hubo, entonces yo tengo que hacerlo. Y después obviamente ya se abrirá, estamos pensando en una fundación, porque en el Ecuador solo hay una fundación para niños prematuros que está en Guayaquil, pero aquí en Quito no hay. Entonces estamos tratando desde mi profesión, mi esposo como comunicador, abastecer lo que más podemos. Por ahora estamos un poco quedados por el cuidado de los gemelos, pero ya poco a poco van saliendo y tenemos que cumplir el deber y el agradecimiento a la vida. Y es agradecer a través de ayudar a las siguientes personas desde nuestra experiencia, desde mi campo como psicóloga y desde el campo sobre todo espiritual, porque a veces hasta un abrazo, un sándwich que uno se les pueda llevar, cambia la vida. Que hemos vivido realmente un momento y un programa muy emocionante, muy emotivo, porque ha partido más allá de los conocimientos científicos, de las experiencias de una persona, de una mamá que ha tenido en este caso no uno, sino 2 niños prematuros. Sabemos que la prematuridad cada vez es más frecuente en nuestro país, que las posibilidades de vida de los niños prematuros aumentan cada vez con más frecuencia justamente por los cuidados médicos, y esa parte es importante porque esa parte nos garantiza mucho más del bienestar del niño. Pero la parte emocional, el acompañamiento a estas familias, como Mariusi nos decía, el hecho de sentirse en un momento desorientados frente a todo lo que se te viene y que no tienes tiempo para procesar, es algo que debe ser abordado desde el punto de vista psicológico. Que las redes de salud, las redes médicas no sean solamente enfocadas a la parte física, sino también al acompañamiento emocional, va a permitir también que los niños prematuros salgan más fácilmente adelante. Los estudios, yo leía justamente hoy algunos artículos para el programa,
programa y leía que hay muchos estudios que dan cuenta de que los niños prematuros salen con mayor facilidad cuando los padres están cerca, pero en este caso, como Mariuxi nos decía, cuando la familia se involucra, cuando están los abuelitos, toda esa red de apoyo que va a contener no solamente ese niño para sacarlo adelante, sino también a la familia. Y creo que esa es una labor importante que debemos cumplir desde cada uno de estos espacios. Este espacio que Mariuxi y su familia están abriendo para las personas prematuras, creo que es algo muy importante, y Mariuxi cuenta con nosotros y con Psicolife en todo lo que podamos también colaborar. Muchas gracias. Y gracias también por habernos acompañado ahora en esta edición de Psicolife. Gracias a ustedes por habernos permitido estar en sus hogares en este día. Les esperamos en una próxima edición. Les invitamos también a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, a través de SEADI Psicología en Facebook y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,